Por fin los Waterboys, que es uno de mis grupos favoritos y de paso también tiene mi canción favorita. Siempre hay una película que cuando dicen ¿cuál es tu película favorita? Aunque sea mentira, dices pues mi película favorita es ¿cuál? ¿Cuál es tu libro favorito? Pues tienes que elegir uno. Pues si a mí me preguntan ¿cuál es tu canción favorita? Digo Fisherman Blues. ¿Por qué? Hombre, a lo mejor no es, pero es la que he elegido para dar una contestación rápida. Así que voy a hablar de un grupo que han mezclado bastantes géneros, que ha tenido un camino muy extraño, cuyo líder Mike Scott es un tío muy peculiar, y lo voy a hacer con la fórmula de peor a mejor. ¿Por qué? Porque creo que este es un grupo que la mayoría de gente probablemente conozca, entonces para hacerlo un poquito más divertido, cuando son grupos desconocidos, lo hago en orden cronológico. Aquí vamos a repasar toda su discografía en el orden de mi gusto. Voy a repetirlo, de mi gusto. Así que esto no es lo que generalmente se considera como el número uno va a ser la gran magna obra. No, amores, cariños. Esto es lo que a mí me gusta. Y lo que a mí me gusta ha quedado de esta manera. Así que vamos con The Waterboys. Los Waterboys es un grupo que comienza con un chaval joven que, como todos los de más o menos su época de los 70, mediados finales, están rechazando lo complejo del rock progresivo y estas cosas, lo cual es irónico para lo que vendría después, y tiene su principal influencia en el punk, pero se ve en un momento entre que están de moda los nuevos románticos, pero él no es eso, y él no es exactamente lo anterior, así que él se considera como un poco hermano de poca gente, de gente como Echo and the Bunnymen o The Smiths, aunque realmente su música no tiene absolutamente nada que ver. Pero en su camino tiene un recorrido de género bastante amplio, pero todos forman su base desde el inicio, que es punk, que es country, que es folk, que es acústico, que es rock, que es los propios Beatles. Así que vamos a empezar por un disco que no tiene prácticamente nada que eso, y en el último puesto un disco de los 2000 que es Universal Hall. I sacrifice my power on the altar of your love, that it may be born again on another world. I sacrifice my power on the altar of your love, that it may be born again. Universal Hall es el disco más aburrido de los Waterboys. Tras un periodo un poco en el desierto, Mike Scott vuelve con uno de sus principales compañeros de grupo y con el que sigue, que es Steve Wickham, y graba una especie de retorno a sus discos folk, pero no es que suene folk, que es más bien a nivel temático, a nivel espiritual. Y es un disco que está lleno de canciones muy repetitivas. Por eso me digo, siempre se dice espiritual cuando lo que está haciendo es canciones repetitivas y un poco coñazo, con canciones incluso de 4 minutos que a lo mejor las letras son 4 versos, uno detrás del otro. Este me lo compré en un viaje a Irlanda, de hecho, los Waterboys tiene origen en Escocia, Mike Scott es escocés, pero tiene unos lazos muy estrechos con Irlanda. Me lo compré y fue un desastre porque era en aquella época en la que no podías conectar un móvil con el coche y me lo tuve que tragar un montón de veces. Entonces aprendí a odiarlo un poquito porque la decepción fue muy grande. Pasamos al siguiente rápido, Out of All These Blues, que es el único disco del grupo que no tengo en físico, porque cuando salió lo escuché en Spotify y dije que no. Una de las grandes influencias de Mike Scott, porque Mike Scott es el principal compositor del grupo, ha habido gente que ha estado entrando y saliendo, pero las canciones son de él en su mayoría. Ha tenido siempre influencia de la música country, y de eso hablaré más adelante cuando lleguemos a uno de los discos más importantes, y de la música rock americana. O sea, su base también él siempre nombra a Chuck Berry, al rock and roll normal. ¿Qué pasa? Que aquí es como un poco demasiado evidente, es fatigoso, y mientras que en discos recientes, porque recientemente ha tenido una actividad muy acelerada de sacar discos, siempre se compagina con otros temas que me gustan un poquito más. Aquí este es uno de esos en el que no hay ni una canción que me parezca ni siquiera interesante, no te digo ya buena, así que se queda muy por abajo. Vamos rápido con estos de la parte baja de la lista porque tenemos que subir a los más importantes.
A Rockin' the Weary Land, Mike Scott entra en los 2000 con este disco. ¿Cuál es el origen de este disco? Muy sencillo. Había pasado una época en la que había básicamente disuelto el grupo, había sacado 2 discos en solitario, un primer disco con el nombre de los Waterboys que estará bastante alto para lo que la gente y el propio Mike Scott esperaría, y luego 2 discos con su propio nombre. Como el anterior había sido un fracaso bastante importante, pues este dice, joder, como cuando Mike Oldfield dice le voy a poner Tubular Bells 28 a lo que sea porque así gano más pasta, le voy a poner los Waterboys. Tampoco es que funcionara porque, claro, ya estamos en los 2000 y ya un grupo de esta edad, más o menos, no iba a petarlo en las listas de éxito realmente. Pero es un disco raro, es un disco agresivo, es un disco que utiliza mucho distorsión de voz, es muy rockero. Es como una continuación de los 2 anteriores, bueno, o sea, la continuación, porque hay un acústico en medio, pero el anterior bajo los nombres de los Waterboys, el anterior bajo su nombre Rock, y este bastante más agresivo, y en un sentido que a mí no me gusta demasiado, utilizando la producción de una manera que no es la gran música que él andaba haciendo en sus primeros discos y que no es lo que yo busco. Aunque sí tiene himnos, este disco, como We Are Jonah, que a mí me gusta bastante. O incluso el propio Rockin' the Weary Land, que es para corear, una de estas temas para corear, que esto de Weary Land y vagar por The Weary Land y tal, es una cosa que retoma más adelante y que es una constante en su obra. Weary es cansado y Land tierra, o sea, la tierra cansada. No me preguntaré exactamente por qué es esto, pero es que este hombre se pone siempre un poquito esotérico con sus letras. Preguntárselo a él, pero vamos, ni idea. A mediados de los 90, hasta sacar un disco con el nombre de los Waterboys, pero él en solitario decide, pues, coño, ya que está en ello, lo saca con su propio nombre. Y además hace una jugada muy de los 90, que es sacar el disco acústico. No es una cosa tan rara en Mike Scott, sobre todo porque venimos muy cerca de haber realizado un binomio de discos de música con grandes influencias de la música folk. La música folk más bien en el sentido de música celta o música country, que es como empieza cuando empieza a evolucionar Fisherman Blues, que es el disco más famoso probablemente del grupo. Entonces no es raro sacar el disco acústico, esto no es un unplugged como los que estaban de moda en la época. De hecho, uno de sus conceptos para lo que él llama la gran música es hacer grandes murallas, en vez de murallas de sonido, esta que se decía, o en murallas de sonido acústico, de guitarra. Es un disco un poco monótono, en el que habla de sus vivencias, básicamente es un disco muy personal, que se vuelve un poquito más interesante al final, que por eso me gusta, cuando después de una introducción personal sobre su camino espiritual hacia una liberación, de volver de su periplo por Estados Unidos hasta la madre tierra, hasta Escocia, hasta las Islas Británicas, construye una canción que se llama Building the City of Life, que no es que sea eléctrica, pero es un clímax muy interesante a un disco acústico y tranquilo que de repente explota. I set my shoulder to a brand new groove, building the city of light. Something wonderful on the move, building the city of light. I'm laying roots, planting seeds, building the city of light. Grateful to give whatever it needs, building the city of light. Y a mí eso me gusta, aunque solo sea... Es como salvar una película porque el clímax es la polla, pues eso es lo que me hace que este disco esté tan arriba. Aparte que esa canción está bastante bien.
But when she sings, I hear the crash of angel wings. When she sings. En abril de 2007 saca Book of Lightning, que los fans de repente nos mostramos muy sorprendidos porque el single Everybody Takes a Tumble es básicamente Fisherman Blues otra vez. O sea, si es que se parece muchísimo. Is what I'm here to do. I got nothing but trouble, babe, in store for you. De hecho, trae de vuelta a Steve Wickham, que ya había estado en Universal Hall, ya forma parte otra vez de la banda, que es el hombre violín, el hombre que le mete en la música celta a Mike Scott. Lo que le pasa a este disco es que lo que no es ese Fisherman Blues 2 de verdad, de canción, esa especie de autoplagio, es simplemente normalito. Es un disco que te escucha y dices, pues vale, pues bueno. Y como es tan normalito, no tiene mucho que hablar, voy a pasar al siguiente. Too close to heaven. That's all. Un pequeño intermedio, Too Close to Heaven. Too Close to Heaven es un disco que se saca en América como Fisherman Blues 2, porque tengo que explicar algo de Fisherman Blues, su gran obra, antes de llegar a ese disco. Y es que se tiran haciéndolo como 3 años. Y cuando se tiran porque es que el grupo empieza a ampliarse a muchísimos miembros, están aquí en la foto, un montón de gente. Y hay material, pero es que no solo hay material para una segunda parte que salió, que eran pues las mejores canciones que habían quedado fuera del disco, que luego sale una edición especial con más canciones, doble, editada por Chrysalis, pero es que luego hay una caja con 7 CDs con todos los temas que se grabaron, incluyendo improvisaciones dentro de esas sesiones. Esto es un recopilatorio básicamente de todos los descartes y como tal lo que no tiene es mucha unidad. Porque lo que tiene unidad es ver la caja entera en la que se ve la evolución. Entonces, como tal, pues bueno, lo dejo aquí porque suele estar en la discografía del grupo, pero esto es más bien un disco de rarezas de un solo disco, si eso es posible. He gets away with being rude, 'cause everyone's scared of his quicksilver moods, the soul singer. Good Luck Seeker es su último disco. He estado retrasando este vídeo porque esperaba que me llegara, me lo había precomprado, no me ha llegado, lo he tenido que reclamar, así que lo escuché en Spotify. Es un disco muy interesante. La primera cara es otra vez canciones un poquito en el estilo de este que ya dije, que se me ha olvidado hasta el nombre, que no me está gustando esta última deriva que está tomando un poco blues rock del grupo. Pero la segunda cara evoluciona sobre un concepto que ha estado visitando a lo largo de toda su carrera, que es la narración con música de fondo, un poco como poesía beat, un poco como poesía con música, y se marca una cara B que es casi rock progresivo en el sentido de que es casi experimental. En Fisherman Blues, de hecho, ya hay una canción narrada, que es de Stolen Child, con un estribillo cantado, no narrada por él, y en el anterior disco, Where the Action Is, hay una especie de poema sobre un capítulo del Viento en los Sauces, el gaitero en las puertas del amanecer, de lo que yo he hablado mucho sobre el tema del gaitero en las puertas del amanecer. Aquí es en los dos temas en los que utiliza ese recurso, lo consigue muy bien. Lo consigue muy bien más como interesante que como un disco que vaya a ser memorable, que vayas a flipar con él, que no sé qué. Es un disco que dices tú, hostia, al menos lo está intentando un tío de esta edad que sigue haciendo lo que sale de los cojones, que es lo que siempre ha hecho. Recordemos que este es un tío que no ha sacado vídeos en directo nunca, que solo tiene 3 videoclips, que yo sepa. Wept, fought, was able at least once to say, this place is love's fortress, and so am I. Finally to emerge from the winter of my journey into the grey light of a small, damp dawn. And so set forth this, the testament of my wanderings in the weary
siempre ha hecho lo que le ha dado la santísima gana, incluso despedir a gente de su grupo, porque bueno, esto es lo que hay. Entonces me alegra mucho, que es un disco más de admirar que de disfrutar bastante, quizá, que estoy esperando las letras para leerlo bien y saber exactamente cuáles son esos vagabundeos por la tierra cansada, que es uno de los títulos del disco, de las canciones del disco, pues sí. Let's go, baby, where the action is. Let's go, baby, where the action is. Where the Action Is, de 2019. Como veis, este hombre no para de trabajar, pues 2 discos en 2 años, que no suele ser normal para grupos de esta longevidad. Es el disco del que ya he hablado antes, que termina con esta The Pipers at the Gates of Dawn, narrada con música de fondo. Yo eso le tenía bastante expectativa porque me gusta mucho El viento en los sauces, y este es el capítulo, quiero un poquito del viento en los sauces, que es un cuento para niños, pero de repente es súper alucinado, en el que se habla sí del dios Pan y de la mitología pagana, que es una cosa que suele estar muy en las letras de Mike Scott. Entonces esa vuelta a la mitología pagana, al dios Pan, la esperaba con alegría, pero no llegó. Sin embargo, el resto del disco es bastante entretenido y es una colección de canciones que funciona bastante bien, bastante animada, con cierto empaque, como The Landgraf Symphony, que tiene bastante pretenciosidad, pero controlada, dentro de lo que sigue siendo este grupo. Sigue siendo un grupo de pop rock, que a veces le han llamado folk, pero él dice, no, yo no soy folk, yo hago más o menos lo que me da por aquí, yo soy rock, y no me digáis folk porque hice 2 discos de folk. Simplemente es un disco de esos de está bien, y está bien en esta parte de la tabla. Modern Blues, de 2015, es un disco que a mí se me entró con mucha alegría, porque el single Destiny's Entwined, por primera vez en bastante tiempo, fue una de estas de Dios, sí, estos son los Waterboys que a mí me gustan. I woke and glimpsed through prison bars, a billion stars, our destinies entwined. Our destinies entwined. Our destinies entwined. El resto del disco está lleno de temas memorables. No estoy hablando mucho de la memorabilidad de las canciones de Mike Scott, porque, bueno, es irregular en ese sentido. No estamos hablando aquí de, yo qué sé, de los Pet Shop Boys o de Alex Stewart, que todas sus canciones son cantables. Pero aquí sí consigue un disco pop rock espiritual también, porque las letras siguen siendo una parte muy importante de la música de los Waterboys, que funcionó bastante bien, que fue un disco que más o menos vendió dentro de lo que pueden vender hoy. Bueno, hoy es un disco medianamente reciente, pero bueno, en las últimas décadas los discos tuvo buena recepción crítica, pero que tiene temas como The Girl Who Slept for Scotland o November Blues, que sí que funciona como temas muy memorables. Este es el disco amable, simpático. Es un buen disco para empezar, si no fuera porque los hay mejores, pero para la época moderna es de los más redondos. Lo que pasa es que hay uno muchísimo más redondo, pero es otra cosa, y ya hablaré más adelante. After all this time I'm still on the line, with a case to prove and the public to move. After all my turning, this fire is still burning, and I'm back on the show with a mile to go, with one. Still Burning, del 97. Como ya comenté, Mike Scott se queda solo con el grupo, graba un disco con el nombre de Waterboys y decide ir por solitario, y hace un disco acústico que es un fracaso de la hostia, y entonces dice, bueno, vamos a hacer un disco rock. Y hace Still Burning, que es un disco rock correcto, con una grandísima canción que es cuando, con violines y tal, sí que consigue esa cosa de la gran música, de una música que eleva el corazón, que es Love Anyway, el tema. Hasta le hace un videoclip, debería haber sido un éxito. Es de esos poquísimos temas que tú dices, quizá porque llegó en el momento equivocado,
Pero esto debería haber sido un clásico de los Waterboys al nivel de The Hall of the Moon y A Man Is in Love o Fisherman Blues, pero se metió una hostia de la leche. The plane and there's hell to pay. I'm making it plain. I love you anyway. Cuando por fin el tío pues canaliza un poco a nivel de producción un poco a los Beatles con este tema y con algún otro del disco, no funciona y decide volver al nombre de los Waterboys con la Rockin' the Weary Land. Y ahora vamos al principio, 1983, The Waterboys, su primer disco. Es un disco de una banda que está empezando. La banda en este momento, básicamente, hay más gente, pero bueno, es Anthony Thistlewhite y Mike Scott. Este es un grupo influenciado, como ya he dicho, por multitud de estilos, tanto el country como el mismísimo punk, pero ya estaba claro que a él le gustaba el punk, pero le gustaba más la actitud que otra cosa. Le gustaba más formar parte de eso y no ser OMD o no ser Spandau Ballet, pero realmente no suena a punk, suena juvenil, suena... Es que es eso, es que lo único con lo que se puede comparar de la época a lo mejor es algo como Echo and the Bunnymen. Desde luego no es Joy Division, es The Waterboys, suena a ellos mismos, sobre todo por el uso del saxofón, que es lo que le da la personalidad a este disco. Sobre todo es relevante el saxofón en A Girl Called Johnny o en I Will Not Follow, que yo llamo Que yo ya no follo. Que es una canción que son todas canciones que intentan ser himnos. Y todavía, quizá por la producción, quizá por la ligera inmadurez de Mike Scott, no lo consiguen, pero están ahí. Otro salto a Room to Roam. Room to Roam es el segundo álbum de la etapa de música celta y de música folk que hace Mike Scott. Cuando termina su tercer disco, A Pagan Place, Scott dice: yo esto ya he llegado al tope. De hecho, Karl Wallinger se marcha para fundar World Party y conoce a Steve Wickham, que es un violinista, y a partir de ahí dice: yo quiero hacer otra cosa, he llegado al tope de lo que yo estoy buscando, que es la gran música, una producción que no puedo casi ni siquiera repetir en directo, un poquito como cuando los Beatles se retiraron de tocar en directo para hacer un disco muy de estudio, cuando hicieron Sgt. Pepper y tal, pues un poco como esto. Entonces, en vez de no poder replicarlo en vivo, esa gran música lo que hacen es volver a las raíces. Primero en Fisherman Blues, primero lo intentan con música country, se van a grabar a Estados Unidos, pero luego se van a Irlanda, y al final todo cohesiona más o menos alrededor de la música celta. Y con el corazón de los que grabaron Fisherman Blues más o menos todavía intacto, aunque con Steve Wickham un poco ido por problemas personales, pero con la adición de una joven Sharon Shannon, que es una de las mejores acordeonistas de la música celta, donde graban la mayor parte de Fisherman Blues, vuelven a hacer esta especie, esto sí que es Fisherman Blues 2, que es Room to Roam, con otra vez un grupo inmenso de gente. Sale un disco jovial, con muchos interludios cortos que indican momentos de improvisación dentro de... Hay temas grabados en cocinas mientras están desayunando, que eso se ve mucho también en las grabaciones de Fisherman Blues en el cofre este que he hecho de 7, pero también pasa en este Room to Roam. Está lleno de canciones memorables, algunas baladas muy tontitas, folk, como How Long Will I Love You o A Man Is in Love, pero también temas tradicionales como Raggle Taggle Gypsy.
se convierte en uno de los... Se convierte, yo creo que el propio, en su libro, en su autobiografía, Mike Scott nombra The Raggle Gypsy como el tema que cuando él ve que no puede reproducirlo en vivo porque el grupo se está desintegrando y decide abandonar esta ruta de la música folk rock y volver al rock normal, a lo que había estado haciendo en los 3 discos anteriores. Pagan Place es el segundo disco del grupo y aquí es el disco en el que ya la cosa cohesiona. Entra Karl Wallinger como teclista, que solo está 2 discos pero su influencia es muy importante, y el propio título del disco te dice por dónde van las cosas. A Pagan Place, se empieza a obsesionar Mike Scott con la simbología pagana. No solo eso, sino que aquí viene ya también la canción The Big Music, que es esto que él intenta en su libro explicar, que está intentando buscar, que es un sonido majestático, pero no necesariamente rock progresivo, no necesariamente orquestal, no necesariamente los Moody Blues, sino a través de eso, de la guitarra acústica, de la guitarra eléctrica y de la producción. Aunque para mí el tema que define este disco es épico, es Red Army Blues, que es una épica sobre un pobre desgraciado ruso que va a la Segunda Guerra Mundial y al final se relaciona con los americanos y tras la victoria, y al final se lo mandan a un gulag simplemente porque Stalin dice que esta gente que había hablado con los americanos ya estaban contaminados. Es una épica que me recuerda un poco al Road to Moscow de Alex Stewart. También es uno de estos discos que con los Waterboys, esto que ahora hay reediciones en vinilo y tal, con los Waterboys es interesante comprarse los CDs porque vienen las ediciones extra, y aquí viene un tema que se llama Down in the Dark Streets, que es como la prehistoria de estas canciones largas de poemas. No está recitada, pero es siempre el mismo ritmo de fondo, muy muy bonito, muy melancólico, con una letra tristona, en una canción muy alargada. Por eso hay que escuchar el CD, y aparte que estas cosas de temas extras a veces las quitan de las versiones de Spotify, o sea que esto es lo que digo. Behold the flashing waters, cloven dancing jet, that from the milk white marble forever foam and fret. Una sorpresa. Dream Harder es un disco que el propio Mike Scott no aprecia mucho. Cuando termina su experiencia en Irlanda de música folk, se va a Estados Unidos, ficha por otra compañía porque su disco con Chrysalis, su contrato con Chrysalis había acabado, creo que es Geffen, y graba este disco básicamente en solitario, porque al final de Room to Roam, pues echa a... Steve Wican se va porque tiene problemillas personales, no es de Arriba España, es de que se ha divorciado y tal. Aparte, y él empieza a componer y según sus declaraciones en su biografía, él ve que no hay sitio para Anthony Thistlewhite y su colaboración en el grupo. Una forma muy rara de decir que quería hacer un disco él solo y mandar la mierda a los demás. Tiene que ser un tío un poco intenso el Mike Scott. Entonces lo larga, de hecho se tiran varios años sin hablar, luego ya al final retoman la relación, pero hay cabreo por medio, y graba este disco
que a lo mejor es porque a mí me pilló una buena época. Me acuerdo escucharlo mucho mientras estaba estudiando para selectividad, lo compré justo cuando salió. Este es el primero que yo compré justo cuando salió. Había escuchado Room to Roam antes y por supuesto los singles de Hall of the Moon y Fisherman Blues. Entonces claro, yo le tengo mucho cariño, pero es que creo que es un disco muy redondo. Es un disco en el que él vuelve a The Big Music, a la gran música, con una producción muy cuidada. De hecho, vuelve también a cosas que habían estado abandonadas con su etapa folk, como por ejemplo, hay una canción que se llama The Return of Pan, que realmente de lo que está hablando es que está haciendo un disco como This Is The Sea, que es el gran disco del grupo, por el que es más conocido, que tiene una canción que se llama The Pan Inside, de Pan, el dios Pan. A mí muchas veces me han dicho que yo soy una especie de sátiro, que soy una especie del dios Pan, y eso me hace gracia. Y aquí llega The Pan Inside. When in her sight something moved, lightning-eyed and cloven-hooved, the great god Pan is alive. He moves amid the modern world in disguise. Con una letra muy interesante y con todo este tema también pagano está la canción de Glastonbury. No solo Glastonbury, no solo como parte del festival, en los que los Waterboys han estado bastantes veces, sino porque Glastonbury tiene un significado místico importante dentro de la mitología celta. Joder, cerca de Glastonbury está Stonehenge, y la colina de Glastonbury es donde se dice que está enterrado el rey Arturo. Bueno, enterrado está en la abadía, pero la colina es donde está Avalon. Bueno, chorradas de mitología celta que a mí me encantan. Pero no solo eso, tiene Learning to Fly, tiene un montón de temas. Es un disco redondo. A mí uno de estos discos en el que me gustan todas las canciones desde el principio hasta el final, hasta el raro experimento que se llama El regreso de Jimi Hendrix, que es otra de sus grandes influencias. Es que es un tío con influencia de todos lados: el rock, el punk, el folk, la celta, el country, Jimi Hendrix, The Smiths, The Conde Bunnymen, todo está ahí mezclado. Y los Beatles, siempre la memorabilidad en sus canciones, y este disco a mí me parece redondísimo. Pero si a él mismo tampoco lo defiende mucho en su libro, pues por algo será. Pero vamos, yo lo he puesto todo lo alto que he querido, ¿eh? Lo que pasa es que ya llegamos al podio, ya llegamos a los 3 grandes discos, y aquí va a haber sorpresa, porque un fan normal del grupo esperaría otro orden. Y para mí en tercera posición es This Is The Sea, que es la obra cumbre del aspecto rock, pop rock de los Waterboys. Luego explicaré por qué está en tercera posición. Quiero decir, sigue siendo un disco magnífico, en el que por fin consigue Mike Scott, y por eso ahí para y cambia el estilo, hacer esto de la gran música, The Big Music, el gran sonido. Todo esto del gran sonido de This Is The Sea, él lo delimita en 2 ejemplos. Uno es la propia This Is The Sea, en el que a través de un montón de guitarras acústicas dobladas sobre ellas mismas crean un ambiente mágico, igual pagano, místico, que no en vano es de donde viene el título del disco. Y cuando explica cómo desarrolla The Hall of the Moon, que probablemente sea su gran canción, la única además así que tuvo un hit single en la MTV. La que la mayor parte de la gente conoce, aparte de Fisherman Blues, pero yo creo que más gente conoce The Hall of the Moon. Es una canción romántica que no creo que sea autobiográfica, no lo recuerdo muy bien, pero es más bien ponerse a contar una historia
de varias relaciones sentimentales, pero lo importante no es tanto la letra como la producción. La producción, pero la producción que viene desde la composición. Como cuando la canción acaba subiendo, mete la trompeta, que ya venía de A Pagan Place, mete hasta cañones en un momento determinado. ¿Qué hay que meter aquí? Es el final de Hall of the Moon, porque tú estás escuchando en la radio I saw the crescent, she saw the Hall of the Moon, y todos estamos cantando, y mira qué bien, qué bonito, pero lo que hay que fijarse es cuando se viene arriba y él está ya declamando más que cantando. Esta canción es la que tenéis que escuchar a fondo, pero escucharla con casco y decir, ¡ah! Entiendo lo que quería hacer este tío. No es solo una canción romántica normal. Esto es una canción muy pretenciosa, siendo simple en su concepción, tanto de letra como de estructura, pero muy compleja en su concepción sónica. A propósito, una vez más, en este disco es importantísimo tener la edición doble. ¿Por qué? Pues simplemente porque la edición doble arranca con una de mis canciones favoritas del grupo, que está un poco infraproducida en este caso. Yo creo que no está terminada. Aunque hay un disco de demos en el que está la demo de esa canción, yo creo que lo que aparece en esta cara B le falta un poco de trabajo. Aún así es maravilloso. Es un tema que se llama Beverly Pen. Está basado en un libro muy coñazo que se llama Winter's Tale, que a lo mejor recordaréis porque se adaptó en cine. La hizo muy mal Akiva Goldsman. El libro es horrible, pero es muy romántico. Tiene cosas muy bonitas. Yo lo leí simplemente porque me gustaba mucho esta canción. La primera mitad, que es lo que básicamente también adapta a la película, es una historia de amor entre una especie de vagabundo y una chica pija. Y la letra me parece de lo mejor que ha escrito Mike Scott a nivel de narrar una historia. No a nivel de esoterismo, no a nivel de misticismo, no a nivel de contenido emocional, sino una historia. ¿Y cómo narra la historia de Beverly Pen, que es la protagonista, y Peter Lake, que es el amado? Es que es muy bonito. Ella muere además está nevando ahora mismo, y la tal Beverly Pen en el libro y en la canción muere en un momento, en una noche de nieve, porque además es enfermiza y entonces le entra frío porque está la ventana rota y se muere y patatín patatán. Y a mí aquello, a mí me encanta, a mí me parece impresionante. When her lovely soul ascended, she just closed her heart and rose, and with the soul of this creature, tell me the story again, about scars and songs and the skin of space. Que me gusta más que canciones que hay en el resto del disco, porque está en tercera posición porque aquí hay algún tema que no me acaba de entrar, cosa que sí me entran más en común, en global quiero decir, en el puesto número 2 y en el puesto número 1. Espera que este lo saco. Sorpresa, no es el 1 Fisherman Blues. He dicho que Fisherman Blues es... Si me preguntan, ¿cuál es tu canción favorita? Digo, Fisherman Blues. ¿Por qué? Por decir una. Tampoco depende del día, pero lo digo. Es que me gusta mucho la letra de Fisherman Blues. Y hay un violoncito haciendo tin, tin, que joder, ¿cómo no me va a gustar? Saco la caja porque es que lo que tiene este disco es como si hubiera rodado Eric von Stroheim una película de 8 horas y la dejan en 1 hora y media. Porque realmente este disco es esto, son collage, son sesiones por todas partes, son 6 discos enteros de música que graban. Empieza a mirarlo porque tampoco tengo tanta memoria. Empiezan en Dublín buscando. Ya está Fisherman Blues la canción, pero alrededor de Fisherman Blues empiezan a hacer
una versión de una canción de Van Morrison, porque Astral Weeks, el disco de Van Morrison, es una gran influencia para el estilo al que quería ir Mike Scott con este disco, pero la cosa empieza a evolucionar, siguen grabando en Dublín, de repente se van a California e intentan hacer un poco de country, pero no cuaja bien con el espíritu, vuelven a Dublín, siguen grabando, graban más versiones de Vision Man y al final acaban grabando gran parte del disco, algunas canciones que acaban en el disco final en Spidal, que es donde graban luego, que eso es en Irlanda, que es donde graban Room to Roam. O sea, son 6 discos enteros de cosas que van grabando para encontrar su voz como grupo folk rock, que lo dice en las entrevistas. Oye, ¿usted es un grupo de folk rock? No, me llamo los Waterboys. Eso evoca grupo de folk, pero no somos un grupo de folk. Pero es que el caso es que hicieron 2 y este es una obra maestra del género. ¿Qué pasa? Que el collage final es un poco extraño y hay algún tema que a mí me chirría un poco como un disco de folk rock. Aún así, también es que me pasa una cosa. He escuchado tanto esto como la edición extendida con más temas, como la secuela de la que hablé antes, que yo ya no me acuerdo exactamente qué canciones hay en el disco y cuáles son las que no hay. Pero lo que hay es esencial. Que destacar, aparte de Fisherman Blues, por supuesto, de Stolen Child, que es el tío ya en su etapa, en la última etapa de grabación del disco, se coge a un señor ahí del campo y le dice, ven para acá, y narra poemas de Yeats. Entonces narra un poema de Yeats, que es de Stolen Child, sobre hadas y tal. Sing peace into his breast, I'll see the brown mice bob around and around the oatmeal chest. For he comes, the human child, to the water. Y queda muy bien esto de narrar. Él dice, uy, musiquita con flautas de fondo y un tío hablando, más estribillo, me gusta, que es una cosa que ya hemos visto que hizo luego más tarde. Y lo de Yeats es muy importante. Él, a lo largo de su trayectoria, lo cita mucho en el siguiente disco, Room to Roam. Hay un tema de Yeats. Incluso World Party, el grupo que forma Wallinger cuando se marcha, tiene The Four Ages of Man de Yeats como uno de sus temas. Es un tío que va circulando la obra de su influencia, sobre todo la obra de Mike Scott, sobre todo en esta época en el que lee pues mucha literatura irlandesa y le inspira a perseguir temas de música celta, y que es algo que, ¿qué pasa? Que es que a mí también me gusta Yeats, y entonces por lo tanto el número 1 es... The girl goes dancing there on the leaf-sown new-mown smooth grass of the garden, escaped from her bitter youth, escaped from out of her crown and her black cloud. El número 1 es un disco de 2011 que llevaría la camiseta de la gira, pero es que está nevando, como he dicho, y hace un frío de la hostia y no voy a hacer esto en camiseta. Es un disco de 2011, una cita con Yeats, y son poemas de Yeats con música de Mike Scott, que ya Steve Wickham está en el grupo también, estaba en esa gira, lo vi en directo. Me gustan las letras de Mike Scott, ya he dicho que narra, por ejemplo, Beverly Penn narra perfectamente una historia. Me gusta Red Army Blues, como narra también otra historia, en el sentido de contado historia, pero me gusta también sus paseos espirituales sobre la mitología pagana, como The Pan Inside o The Return of Pans. Me gustan sus cosas sociales, como A Girl Called Johnny. Pero es que me gusta mucho Yeats, es mi poeta favorito de todos los tiempos. Entonces, claro, cuando este buen señor dice, pues ahora me saco un disco basado en sus poemas, pues digo, pues genial, porque es que hay algunos de mis poemas favoritos de todos los tiempos. Por ejemplo, le pone música a Politics, que es un poema que me parece increíble cómo mi yo de 18 años conecta con ese poema tardío de Yeats, en el que habla sobre un señor mayor que dice que al carajo la situación política en España, la situación política en el mundo, que le da todo igual, pero oh, that I was young again and held her in my arms. But oh, that I were young again and held her in my arms. But oh, that I were young again and held her in my
digo yo, joder, estoy conectando con 18 años, que es cuando empiezo a leer yo Yates, o 19, con el sentimiento de un señor ya mayor que echa de menos el amor físico, el contacto físico. Y digo, anda que yo soy un viejo prematuro, pero nivel hardcore, nivel profesional. Y así todo el rato. Hay una cosa muy curiosa, el único tema que no me gusta demasiado es The Lake Isle of Innisfree, que le pone una música un poco blusera, extraña, tristona, un poema que para mí es muy importante. He ido a ver The Lake Isle of Innisfree, es una islita que hay en un lago en Irlanda. Tengo un cuadro ahí atrás, pasa que no se ve, con la isla. El poema me lo sé de memoria, y de hecho fue el nombre, el poema es como un regreso a una Arcadia ideal rural, es lo que está diciendo Yates en ese poema, y de hecho es el nombre que le ponen en El hombre tranquilo al pueblo ficticio donde se desarrolla la acción. Pues es la única canción que no me gusta, pero todo lo demás, cuando se mete con mitología, cómo arranca el disco, os lo dejo, mira, no voy a hablar mucho más de las canciones, canción por canción, lo dejo porque este es el disco de Waterboy a descubrir. Si más o menos os interesa un poco el grupo, habréis escuchado Fisherman Blues. Si conocéis The Hall of the Moon, a lo mismo alguna vez os habéis puesto en Spotify This Is the Sea, pero este es el disco que hay gente que, aunque hayan escuchado los 3 o 4 primeros discos, como es de la etapa de los 2000, 2010 en este caso, pues lo mismo no lo conocen. Así que os dejo que lo descubráis, y descubráis la música de Mike Scott con las letras de William Butler Yeats. Y aquí lo dejo, que sí, que la lista de otros fans será otra, y probablemente será Fisherman Blues, This Is the Sea el primero, y luego a lo mejor está en A Pagan Place, pero vale, que está en mi lista. Yo solo quiero mostraros un poco de este grupo que a mí me gusta mucho, mostraros un poco de la música y la obra de Mike Scott. Espero que si no lo conocéis lo investigáis, y si lo conocíais solo un poquito investiguéis sus discos menos conocidos, a pesar de que a lo mejor yo lo he puesto más bajo en la lista. Quizás quitando hay uno que realmente es que los dos últimos me enfadaron un poco, esos 2 discos. Realmente es un grupo muy interesante que tenéis que dar una oportunidad. E incluso el que he puesto, el último, tiene la canción que lo cierra, que es Universal Hall, que está muy bien. Y de hecho, mira, acabo con Universal Hall, y simplemente para que poner el suscribíos, etcétera, etcétera, y rezar porque esto, creo que esto de Warner, que no me casquen el vídeo, va a ser un dolor de huevos. Aquí dejo de fondo Universal Hall y un poquito más, y Campana, Light Supply, esas cosas. Algún día lo debería decir bien, y además se suele decir al principio de los vídeos, para que la gente lo haga al principio y no lo deje para más adelante, pues luego no lo hacen. Pero es que a mí me da cosas, ¿sabes?